Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bendiciones. Es un placer para nosotros, sean todos bienvenidos. Es un placer para nosotros, una vez más, estar acá en este su podcast, La Verdad del Evangelio. Este programa está dirigido a compartir la verdad de Dios, que es su palabra. Soy el pastor Henry Antúnez y me acompañan. Y su pastora María Quintana. Y mi nombre es María Gallardo. Hemos venido compartiendo con ustedes a lo largo de los programas anteriores, hemos estado compartiendo temas inherentes al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, temas donde hemos podido poner de manifiesto la palabra y hoy pues le estaremos dando continuidad. Hemos compartido temas como, por ejemplo, con títulos como ¿por qué la gente es infeliz? Y hablábamos en Romanos 3:23 y le decíamos que por la separación, porque el hombre está separado de Dios conforme a esta palabra. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, la gente es infeliz por el evento del Edén. En Génesis 3, capítulo del 1 al 6, vemos cómo el hombre cayó de la gracia y a partir de este momento dio origen al pecado original y a partir de allí la humanidad entera quedó cautiva conforme al pecado, es decir, por el pecado original. Eso separó al hombre de Dios y por eso pues la humanidad, cuando empezó a poblarse la tierra, toda la humanidad ya venían precedidas del pecado original y eso los aparta de Dios y por ende las consecuencias es que las personas viven conforme a su propia desgracia, pues, porque esa fue la condenación la condenación eterna a la cual ellos se enfrentan, pues. También compartimos temas como por qué el hombre no puede encontrarse con Dios. Y decíamos que solo Cristo es la solución a ello. Entonces decimos que los métodos, y pudimos entender que los métodos humanos no salvan. Es decir, el hombre no se puede encontrar con Dios porque nada que el hombre haga, el hombre está condenado eternamente, porque cuando el hombre peca en el Edén, quedó separado de Dios, nace con el pecado original y está condenado eternamente. Entonces estas tres condiciones que reviste al hombre, que se manifiestan en el hombre, no le permiten tener felicidad y no le permiten que él con sus métodos pueda encontrarse con Dios, ¿no? Otro tema que compartimos también fue cómo podemos encontrarnos con Dios. Entonces, donde decíamos con Juan 14:6, nos dice que Jesucristo es el único camino para que podamos encontrarnos con Dios. Es decir, es por medio de Jesucristo que el hombre puede alcanzar nuevamente a Dios. Otro tema fue por qué Jesús es el único camino para nosotros. Y primera de Juan, capítulo 3, versículos 8, nos dice porque fue el único porque Él fue el único que destruyó las obras del diablo, ¿no? Entonces, por ello es que solo Él es la solución para nosotros. Luego nos dice que ¿por qué no tengo seguridad? Y compartíamos la cita de primera de Juan 5, 11 al 13. Y decíamos que es porque no tienes a Cristo grabado y enraizado en tu corazón, que es en quien está esa vida, que es el que te puede dar esa vida de seguridad, esa vida de justicia, de amor y verdad. Hoy estaremos compartiendo un nuevo tema y el tema es, ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? Esta es una pregunta maravillosa y un tema que espero sea del conocimiento de todos y cada uno de ustedes. La cita base para el tema de hoy es Primera de Corintios 2, 10 y el versículo 14, ¿no? Quería decirle pues así a título de entrada que el tema es ahora que soy salvo, ¿cómo puede cambiar? Y yo quiero decirte que solo con tu fuerza no puedes. No puedes cambiar tu estructura, no puedes cambiar tu pensamiento, no puedes cambiar tu génesis. O sea, tu origen no lo puedes cambiar. O sea, solo y todas las estructuras de las cuales he venido, estás hablando de que salvo. Salvo fue aquel que recibió la gracia, aquel que Dios obró para que pudiera ser salvo, para que pudiera recibir el regalo de salvación, el regalo, la gracia salvadora,
la vida eterna que Dios nos da a todo aquel que a bien tenga recibirla. Entonces, solo no puede, es con la guía del Espíritu Santo, como usted desde ahora y para siempre vas a poder darle continuidad, podemos darle continuidad a nuestras vidas espirituales. Y eso lo podemos ver nosotros, como está escrito en el capítulo 14 de Juan, dice que nos habla de que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiaría a toda verdad, ¿no? Y Él es el que convence de juicio, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es con la guía del Espíritu Santo como nosotros vamos a poder tener continuidad de vida, es decir, darle continuidad a esta vida, a esos cambios sucesivos que se van generando en nosotros, y de esa manera, pues, podemos tener nosotros cada día un poquito más de esta nueva vida en cada uno de nosotros. Bueno, así es. Dios realmente ha movilizado el cielo y la tierra para venir a salvar a la gente. Y la forma como lo hizo fue que, como está escrito en Juan 1, que el Verbo se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre los hombres. Es Dios mismo que vino a la tierra en forma de hombre y derramó su sangre, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y aún ahora mismo está intercediendo ante el Padre por nosotros. Ese es el plan que tenía el Señor para salvar a este hombre que se separó al principio y quedó con esta enfermedad, con esta maldición, el pecado original. Entonces Dios lo hizo todo para que nosotros pudiéramos venir a Él de esta manera. Entonces, hoy queremos hablar que hay muchas formas en que la gente ha entendido la salvación y que son incorrectas. La primera de ellas es la religión. La religión es el esfuerzo del hombre. O sea, esto lo inventó el hombre. Ese no es el camino que Dios diseñó para que regresáramos a Él, sino que el hombre se diseñó este camino en sus esfuerzos para acercarse a Él. Pero ahí no hay poder, ¿verdad? Ni ninguna fuerza para que este hombre se devuelva de la muerte espiritual en la que se halla, porque su espíritu está muerto. El mandamiento era, la orden era, no comerás, y el hombre desobedeció. Dios le dio una orden, una ley, un límite, y el hombre desobedeció por el engaño de Satanás. Bueno, Satanás aún sigue engañando a todas las generaciones de esta misma manera. Entonces, la religión no puede salvar al hombre. No importa que nos esforcemos orando horas, quizás ayunando y afligiendo el cuerpo, o quizás haciendo buenas obras, porque realmente ninguna obra que podamos hacer, como nuestro espíritu está muerto, nos puede dar vida, ni siquiera es agradable a Dios esta obra. Hermana. Amén. Vamos a leer la cita base del tema, 1 Corintios 2:10. El verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, Dios mismo tiene que obrar en nuestra vida para entender correctamente lo que es la salvación, como decía nuestra amada pastora. Hay una persona, ¿verdad?, en la Biblia que se acercó a Jesús, Nicodemo, y él no entendía el reino de Dios.
no entendía realmente lo que significaba que Jesús era el Cristo, cuál es la entrada al reino de los cielos. Y él le dice, la cita que vamos a leer es desde el 3, del 1 al 10, ¿no? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y Jesús estaba allí mostrando la realidad espiritual que el hombre no puede discernir con su criterio humano, con su razonamiento humano, porque el hombre tiene una percepción de fe incorrecta. La fe es un don que Dios nos entrega, y es decir, es como que estos ojos espirituales se abren. Por eso la carta, el tema de hoy dice, ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? Y muchas veces nos encontramos con cosas, testimonios de personas que dicen, no, yo conozco una persona que es evangélica o es cristiano y toda la vida sigue siendo el mismo, entonces para ser así yo mejor me quedo como estoy. Sí. Es porque esta realidad no la han entendido. Nicodemo era un maestro de la palabra y Jesús le dijo, eres tu maestro y no conoces esto. Entonces, conocer verdaderamente el significado correcto de la salvación no depende de mi criterio personal. No, por supuesto que no. Es imposible que con criterios personales podamos salvarnos. La salvación es un don divino, es un don de Dios. La salvación es un regalo. Es decir, yo tengo un regalo para usted y se lo ofrezco. La única manera que sea suyo es que usted lo acepte. Si usted no acepta el regalo sigue siendo mío. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa es la manera. Ahora, ¿el hombre cómo puede cambiar? Ya una vez que has llegado acá, y le doy gracias al Señor porque ha llegado hasta este momento, hasta acá, lo que ahora sabemos es que esos cambios que anhelas tener se van a generar de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, sino son cambios que van a empezar a suscitarse en la medida que tú tienes comunión con la palabra, en la medida que tú oras, en la medida que van a empezar a generarse cambios. Es porque usted se ha constituido en templo, morada del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo de Dios el que comienza a emitir, a manifestarse en usted, y eso va a propiciar una serie de cambios consecuentes, es decir, sucesivos. Es decir, va manifestándose lo que nosotros conocemos al final como una nueva vida, ¿no? Que ya yo no es que yo hago nada con mi fuerza, porque si usted lo hace con su fuerza, entonces usted no necesita del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces usted no tiene que proponerse, no es que te tienes que vestir de una manera, no es que tienes que, no es así. Es vivir simple y llanamente asumiendo que esta es una palabra de gracia, que esta es una palabra verdadera, que esta es palabra de Dios y que en mí mora el Espíritu Santo de Dios. Eso es suficiente para que comiencen a generarse los cambios. Lo que pasa es que viven consecuentemente bajo dogmas, bajo preceptos de hombres, bajo interpretaciones de hombres que los conducen y los ponen a hacer obras, a hacer situaciones, los ponen en forma de que les hacen dudar incluso de que han recibido la salvación. Y eso no es la verdad del Evangelio. La verdad de este podcast es que queremos pues que las personas conozcan y crean y aceptan, asuman que han recibido de verdad esa justicia divina,
que es por la fe en el Hijo de Dios. Amén, así es. Entonces, vemos que las personas creyendo que haciendo esfuerzo o haciendo obra, que dice tan bueno que era, él está con Dios cuando parte alguna persona de la tierra. Y entonces le acreditan que Dios les recibe porque hicieron buenas obras. Pero yo quiero enfatizar en esto. El hombre tiene un espíritu muerto. El espíritu de Dios no está en el hombre. Ese es el vacío que tiene el hombre en su interior. Ese vacío lo dejó Dios. Explíqueme eso del espíritu, porque siento que usted dice que tiene un espíritu muerto. Sí. ¿Cómo surgió eso? ¿Cuál es ese espíritu Bueno, muerto? cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida en este hombre y de esa manera es que el hombre tenía el Espíritu Santo. Después que el hombre peca, el espíritu lo deja y este hombre queda con este vacío. Dios deja el vacío en el hombre porque el hombre siente esa necesidad, aunque no sabe cómo es la forma de ir hacia Dios. Este hombre busca lo espiritual, aunque está en ese estado de muerte. Por eso es que al separarse de Dios se queda sin el Espíritu Santo. Cuando este hombre regresa al Señor, que eso es bajo la aceptación, que tiene que ser una aceptación correcta. No puedo aceptar a Cristo porque estoy enferma. Y digo, lo acepto y lo recibo. No, pastor, así no es. No, pero tiene que ser una aceptación genuina del corazón, convencida, porque ya me hablan de Cristo, ya conozco quién es Cristo, que es mi Salvador, qué fue la obra que Cristo vino a hacer a la tierra, y también sé que lo vino a hacer ungido para 3 oficios que se necesitaban hacer en la tierra para que el hombre fuera salvo. Sí, claro, no puedo decir que porque una persona esté convaleciente, no puede aceptar a Cristo. No es así. Yo no me refiero a eso. Ah, ok, yo malinterpreté. Okay, lo que quiero yo no me refiero a eso. Lo que quiero poner de manifiesto. Sino sí, que es por el dolor o el sufrimiento. Ajá, que su motivo no sea porque quiere sanidad. ¿Cómo? Que su motivo no sea porque quiere sanidad. Eso es lo que quiero aclarar acá. No, por supuesto. Pero es la forma en la que. Pero en ese momento es cuando la persona está más sensible. Y la palabra. Más receptivo, por su vacío. Más receptivo y más sensible a aceptar y entender que necesita de Dios. Bueno, ahí es cuando nosotros hacemos el trabajo, la comisión que Dios nos mandó a mostrar y a hablarles de la revelación que tuvimos nosotros con referencia a lo que es del Cristo. Mensaje correcto, o sea, la respuesta correcta, pues, porque por ejemplo, cuando hay personas enfermas y van a doctores y no le dan un diagnóstico correcto, el tratamiento va a ser incorrecto. Ok, pregunto, o sea, si una persona está enferma, o sea, está grave, y en ese momento acepta a Cristo porque estaba más sensible, porque no quiere morir por esto, y entonces la persona le pregunta, por ejemplo, ¿quieres aceptar a Cristo? Oye, voy a orar por ti, y en ese momento la persona acepta a Cristo, póngale y esa persona se recupera, se sana. ¿Esa persona habrá sido salva? Bueno, realmente tenemos que ver los motivos por los que la persona lo aceptó. El motivo porque no es... le tenemos que hablar para yo aceptar y saber que tengo un regalo de vida, que hay un Salvador, que tengo las respuestas para aceptarle, porque la religión ha hecho esto. Bueno, yo pienso que sí. Yo no quería darme la respuesta a mí mismo, pero sí. Yo pienso que sí, que es lo que creo. Creo que Dios nos deja una puerta abierta siempre. Dice, vení a mí el que está cargado y cansado y yo le haré descansar. El Señor nos deja esa puerta abierta. Y yo sé que en la abundancia de las riquezas y cuando el hombre anda en sus mejores momentos, difícilmente acepta a Cristo ni anda buscando de Dios, sino simple y llanamente viviendo su vida.
pero todo tiene un tiempo. Y yo pienso que ese momento de quebranto para esa persona afligida es el momento propicio para que ella pueda conocer que hay un Dios que la pueda levantar de esa cama. Y yo bueno, creo, sí. y yo creo que esa persona pues puede alcanzar la salvación en ese momento porque fue el momento que ella tuvo ese encuentro con Dios. Bueno, ¿qué le puedo decir, pastor? Dios tiene sus planes con todos los seres de la tierra. Sí. Y realmente el que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Y la obra la hace a través de su palabra, ¿verdad? Porque la mayoría de las iglesias piensan que es por el esfuerzo humano y ofertar. No, Cristo te va a sanar, Cristo te va a levantar. Eso es ofertando, porque Cristo no vino específicamente a eso, porque Cristo fue a salvar las almas de la condenación del infierno. Te sanes o no te sanes, si aceptas a Cristo, el propósito y el plan de Dios es reunir su pueblo con Él, a todos los salvos. Entonces, tenemos que tener claro que yo le voy a decir, pastor, me invitan a orar por una persona que tiene metástasis, tiene un cáncer. El pastor que me invita me dice que vamos a orar por él porque está en una situación muy grave. Y yo llego a ese lugar y el pastor, bueno, ven para que ores. Yo le dije, no, primero yo le voy a hablar del Cristo que puede producir en él la sanidad. Primero su sanidad espiritual, porque esta persona está separada de Dios. Si yo oro por esta persona y esta persona se sana, entonces puede caer en el misticismo, ¿verdad? Y puede creer que a eso vino Cristo. Porque el fondo, la raíz de esto es que tenemos que hablar de lo que hizo Cristo para salvar al hombre de la condenación del infierno. No es para que si el esposo se fue, regrese a la casa. No es porque si el hijo está consumiendo drogas, entonces yo lo voy a aceptar para que mi hijo deje de consumir drogas. No, el fin de venir a Cristo es ser salvo del gobierno de Satanás que tiene sobre las mentes, sobre los hombres. Y este enemigo que es espiritual y la gente no le conoce, le tiene atado y gobierna todas sus acciones. Y el que va a abrir sus ojos es Dios a través de la palabra, el Espíritu que viene a nosotros, que después toma control y nos guía a conocer el camino de la salvación. Pero realmente el tema de que la persona está muriendo, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene planes para todo, pero lo primero que debemos hablarle a una persona que está en esa situación es quién es Cristo. Amén. ¿A qué vino? Porque la sanidad es espiritual. Es correcto, Amén. Pero esa persona recibe la salvación y recibe la sanidad conforme a lo que Dios. Yo lo tomo desde el hombre que estaba, de los dos ladrones que estaban con el Señor cuando fueron crucificados. Lo podemos ver allí. Y uno de ellos en esa condición y le dijo, incluso le echó al otro en cara, oye, tú ni siquiera en aras de lo que estás viviendo puedes ser conmovido. O sea, vimos la dureza del corazón de este hombre. Sin embargo, el otro creyó que ese que estaba muriendo era el Hijo de Dios. Seguro que se oyó el pacto, sí, porque ese era de esta generación que conocían el pacto de Cristo. Entonces sí hay verdad de Dios, y sí es verdad que Dios sana, y sí es verdad que Dios liberta, y que cuando nosotros expresamos esta palabra, sea en cualquier lugar y en cualquier circunstancia de la vida del hombre, el hombre puede recibir salvación y vida eterna. Amén. O sea, simplemente Dios, porque es Dios el que obra, el que abre el corazón del hombre para que el hombre pueda simplemente decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque esa es la misericordia de Dios para el hombre, es Jesús el Cristo, el que hizo la obra perfecta en la cruz. Esa es el único que puede dar salvación y vida eterna. Amén. Primera de Pedro, sí, dice en el capítulo 1,
En el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí tenemos, ¿para qué es la fe? El fin de la fe que Dios nos ha dado es la salvación de nuestra vida, de nuestra alma, porque había un espíritu condenado y eso es lo que hay que entender acerca de la salvación, de por qué yo necesito la salvación, poder responder qué es la salvación, cuál es la evidencia que yo tengo de que tengo salvación, ¿verdad? El creyente pueda tanto como hacerse estas preguntas y tener respuestas acerca de esto, de este tema tan importante, porque primero la salvación, vamos a decir, el núcleo importante de entender la salvación es primero la identidad. Seguro. ¿Verdad? Sí, seguro. Sin seguridad en mi identidad, sin seguridad en la obra de Dios, no puedo tener esa convicción de salvación. Seguro. Aunque la tengo, ¿verdad? Es como esta persona que necesita de, vamos a decir, el ejemplo que compartía usted conmigo acerca de esta persona que tenía 4 años con un vehículo, pero no conocía una parte específica que el vehículo tenía para calentarse en invierno, ¿no? Ajá. Y también lo tenía para refrescarse si había mucho calor. Si había mucho calor. Bueno, esta persona con 4 años siendo dueña de ese vehículo no conocía esta especificación o este beneficio que tenía su propio vehículo. Es una persona que tiene la salvación, pero no puede disfrutarla, no puede experimentarla porque no conoce, vamos a decir, el núcleo exacto de la salvación. Bueno, porque es que eso está en el origen. El Evangelio comienza en Génesis y ahí es donde Dios nos da la identidad y nos da la autoridad cuando en Génesis habla de que el hombre fue hecho a su imagen y a su semejanza. Eso nos da una identidad y la autoridad que nos dio, que nos pone en la tierra, que pone a Adán y Eva en la tierra y les da autoridad para gobernar todo lo que estaba creado realmente. Entonces tengo que conocer quién era yo en el origen, porque Adán y Eva fallaron, pero Dios hizo un hombre perfecto en comunión con él y semejante a él, que hacía culto en ese Edén con su Dios y no se separaba. El problema comenzó con la separación, con el engaño de Satanás. Entonces, una persona que no conoce realmente cuál es su origen y cuál es el beneficio que le trae venir a Cristo, entender cuál fue la obra que Cristo hizo aquí cuando vino a la tierra. La obra que hizo fue una obra redentora. Este hombre que quedó muerto, él vino a traerle vida y vida en abundancia. Abundancia porque esto traspasa la eternidad. Entonces, para poder creer realmente que soy salvo, tengo que saber qué identidad tengo, quién era yo, qué fue lo que yo perdí en el origen. Entonces, es muy importante hablar de camino de salvación. Comenzar por el origen, explicar realmente dónde comenzó el problema, porque no podemos ofertar a Cristo como el que resuelve el problema del matrimonio o el problema de la enfermedad, porque cuando hablábamos del ejemplo de la persona enferma, y yo llevaba esta palabra a esta persona, iba a llevarle la palabra, yo primero le empecé a hablar de su origen y le empecé a hablar de lo que el hombre había perdido en el principio, y porque él me dice que él era bueno. No, pero yo soy bueno. Me he sorprendido de esta confesión. Entonces el diablo, este es el diablo que engaña a la gente diciéndole que haciendo buenas obras es la forma de ganar la salvación. Entonces, no es así, es por medio de Cristo. Entonces debemos hablar del origen,
y debemos hablar de la obra maravillosa que hizo Cristo. Bueno, nosotros esta es la verdad de Dios que hemos estado compartiendo en este podcast que se llama justamente La Verdad del Evangelio. Es lo que nosotros hemos estado haciendo acá, tema tras tema, tratando de poner de manifiesto ese origen. ¿Qué fue lo que ocurrió con el hombre? ¿Por qué el hombre se separó de Dios? ¿Cómo fue ese pecado original? ¿Cómo surgió? Y entonces lo llevamos hoy a la sociedad, al hombre entero, a la humanidad entera. ¿Por qué el hombre vive afligido? ¿Por qué el hombre vive abatido? ¿Por qué el hombre vive en angustia, en dolor? ¿Por qué vivimos de esa manera? Perdón, nosotros no. Pero sí, ¿por qué el hombre ya vive de esa manera? Entonces, esa verdad que fue revelada a nosotros en el Espíritu, nosotros la hablamos. Y la hablamos desde lo que conocemos, lo hablamos desde nosotros mismos. Se la impartimos a quién, a nuestros familiares, se la impartimos a quién, a nuestros amigos, le impartimos a quién, a todos y cada una de aquellas almas con las que Dios permite encontrarnos. Porque nosotros diariamente salimos con un mensaje para ser compartido con todos aquellos que a bien tengan necesidad de recibirlo. Porque todo hombre necesita de Dios. Y nosotros, consecuentemente, tenemos este mensaje de libertad para justamente libertar las almas. Nosotros no hemos y ni lo haremos, nosotros seguimos y seguiremos hablando de este evangelio maravilloso que no es religión, porque el cristianismo, nosotros lo que estamos poniendo de manifiesto es la verdad de Dios que vive en nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros, porque dice la palabra, que cuando nosotros ponemos esta palabra por obra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en nosotros. Entonces nosotros tenemos esta verdad revelada y esta verdad nosotros la tenemos que compartir. Y es así como la compartimos, de esta manera amena, porque es así como lo que tenemos que hablar. No un evangelio, o sea, no hablarles del evangelio dogmático, sino que usted pueda sentir y ver cuál es esa situación. Yo le doy, por ejemplo, ¿por qué la gente, el tema, yo le digo a usted, ¿por qué la gente es infeliz? Y eso le debe a usted llamar la atención, usted como oyente, o sea, ¿por qué la gente es infeliz? O sea, empiezas a preguntarte, o sea, porque cuando usted busca en Google y en cualquier parte, ¿para qué el hombre vino a la tierra? Para ser feliz. Eso se lo dice la psicología, se lo dice en todas partes, que el hombre vino para ser feliz. Pregunto, ¿y entonces por qué si el hombre nació para ser feliz? Porque hay tanta infelicidad en la tierra, ¿verdad? Entonces justamente tiene que haber un origen. Y ese origen es que el hombre está separado de Dios a causa del pecado. Pero no te puedes quedar, tú que me escuchas, no te puedes quedar allí nada más que el hombre está separado a causa de Dios. ¿Cómo hago para solucionar ese pecado? Con tu fuerza no puedes. Pero hay un Dios maravilloso que conoce tu corazón y que ya dispuso pues esa salvación también para ti. Pero eso es bueno que lo creamos y esa es la verdad del evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por su Santo Espíritu, que confirmamos día a día con la palabra que leemos, con la palabra que el Señor nos presenta, que esta es palabra de Dios y esa palabra es nuestro sustento y que nos fortalece y nos pone en el camino de cada día vivir más y más esta libertad divina. Amén, hermana. ¿No es así, hermana María? Amén. Quiero leer lo que dice 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, ahí confirmamos. Es Dios quien obra, sale a mi encuentro para yo poder ser salvo. No es que yo busco a Dios vamos a decir, hay muchas personas que creen que yendo a la iglesia es que se resuelven las cosas. Sí, eso es terrible. Sí. Y no es así. Y no es así. No, porque fíjense lo que dice Mateo 12:43, 44 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, decía Jesús, ¿no? Y ¿cuál es la característica de esta persona? Que está vacía. Que el Espíritu Santo no está morando allí. Porque la palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Que somos sellados con su Espíritu cuando creemos en Cristo. ¿Verdad? Dios nos marca como su propiedad al reconocer a Jesús como nuestro Señor.
¿Qué vemos acá? Que hay personas que se centran en ir a la iglesia, pero su corazón no lo han entregado al Señor Jesús. No han confesado correctamente. Entonces, se ocupan de lo físico, de su exterior, de si no decir más malas palabras, de si ver que las demás personas lo perciban a él como una buena persona, pero en su corazón Cristo no es el Señor. En su corazón está vacío. Y es cuando el espíritu inmundo viene y encuentra y tiene potestad en esa persona, porque Cristo no es el dueño de su vida. Porque primero hay que entender que Jesús, dice la palabra, que pagó un precio alto por nuestra vida y que nuestro cuerpo no le pertenece a Satanás ahora, sino que le pertenece a Dios, que lo pagó a precio de sangre. Entonces, ¿qué vemos acá? Estas personas que se centran en solamente ir a la iglesia y los espíritus inmundos se manifiestan en su vida. Esto ocurre porque verdaderamente es una religión lo que dirige su vida, vamos a decirlo así. El mensaje de la salvación no ha llegado, no se ha revelado a su vida. Y es allí donde el mensaje tiene que ser transmitido correctamente, porque cuando la persona recibe claramente, oye, tienes tu diagnóstico es este. ¿Cuál es mi diagnóstico? Bueno, naciste con esta condición. ¿Tienes culpa? No, pero hay una condenación debido a la condición con la que naces. Y esta condición produce que vivas de esta manera. Ok, quédate allí. Sin embargo, nosotros podemos ver en el tema que estamos introduciendo hoy, el tema es justamente, ¿verdad? Ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? ¿Ok? Entonces, le decía yo a las personas que con su fuerza no pueden. O sea, con tu intelecto, no puedes. Esto es una relación que comenzó para que cuando usted recibió la salvación, que es que el Espíritu Santo de Dios vino a morar en usted. Y a partir de ahora usted tiene manifestación espiritual, usted tiene revelación espiritual, usted tiene guía divina en usted lo está dirigiendo el Espíritu Santo, y eso es lo único que usted tiene que conservarlo, es con esa relación. Esa relación es que el Espíritu Santo está en usted y usted en el Espíritu Santo. Es decir, ambos se hacen uno solo y eso se llama unicidad. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces estamos hablando del ámbito espiritual. Es decir, usted tenía una espiritualidad quebrada, hoy se ha avivado en usted. Hoy ha sido, dice que somos espíritus vivificados. Pues ese espíritu que usted tenía, que no lo tenía porque se había ido de usted, ha sido vivificado. Y usted tiene ahora que aprender a vivir una vida espiritual. Tienes que aprender a vivir dejándote conducir por el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, y el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabemos que? Bueno, porque aquí está escrito con E mayúscula. Y cada vez que usted lee las Escrituras y está escrito con E mayúscula, sabemos que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Somos templo, morada del Espíritu de Dios desde que usted dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepto como mi Señor y Salvador. Usted fue sellado con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino a ser morada en usted. Y junto con él, el Padre y el Hijo también. Entonces están los tres morando en usted. Ahora, esa relación se tiene que manifestar con las acciones de usted, con su obra, con ese deseo de Dios. Porque eso fue lo que el hombre, me decía la pastora anteriormente, que se originó un vacío en el hombre. Cuando se originó el vacío en el hombre, ese vacío significa que el hombre perdió el pensamiento de Dios, perdió la palabra de Dios, perdió el pensamiento de Dios, perdió el deseo por Dios, el deseo de Dios, y perdió el plan que Dios había conferido para él. Entonces todo eso genera el vacío. Eso es lo que se llama el vacío de Dios. Pero una vez que te has unido a él, eso es sellado.
ha venido, ha vuelto a usted esa condición que tenía en el principio el hombre con Dios. Ahora usted debe de dejarse guiar por el Espíritu, tienes que aprender a orar. Simple y llanamente abre tu corazón para que el Señor obre en tu vida. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, simple y llanamente, Señor, te abro mi corazón para que todo lo que has dispuesto para mí en este día yo lo puedo hacer. Señor, quiero conocerte. Señor, que yo pueda hacer tus obras. Ayúdame a entender cómo es que debo de buscarte. Espíritu Santo, trata conmigo. O sea, ese inicio es suficiente para que el Espíritu de Dios cada día usted vaya cobrando esa vida espiritual. Entonces, esa es la guía que necesitas para que tu vida espiritual tenga continuidad. Es el Espíritu Santo por medio del cual usted va a cambiar. No es con tu fuerza. No hagas nada por tu fuerza. No hagas nada con que te canse, que te agobie. No, porque esto no le gusta a Dios. No, porque no es así. No es así. Es que usted pueda ir dando cambios de a poco. O sea, que el Espíritu te está convenciendo. Oye, esto es malo. Bueno, si es malo para usted, para Dios también es malo. Entonces no lo haga. Si ya usted está convencido de que es malo, no lo haga porque estás haciendo lo malo. Entonces, no, pero es que yo anteriormente mentía. Bueno, Dios sabe y Dios te cogió cuando tú mentías. Pero ahora que has venido a esta gracia, ahora usted va a ir dando esos cambios. Ya esas mentiras, ya tú no las vas a tener continuidad. Empieza a desechar eso. Sí, todo lo que sabes que no es de Dios, lo tienes que desechar. Todo lo que no, lo tienes que echar para afuera. Señor, no quiero esto. Esto tampoco, porque ya Él te está poniendo en conocimiento de que es malo. Eso habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es. Porque hay una nueva ley en el que aceptó a Cristo. Por eso es que es importante tener una aceptación correcta. Amén. Porque conociendo a Cristo, aceptamos a Cristo y viene a ser el dueño de nuestras vidas. Es importante la aceptación. Y ya tengo un nuevo estado espiritual. Ese es el estado de haber recibido la salvación, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Entonces Él es el que está morando, somos su templo, Él es el que dirige, está obrando y nos guía en todo momento. Entonces, esta obra, esta ley del Espíritu de vida, es esa morada que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Y ya esa ley del pecado y de la muerte no se enseñorea de nosotros, sea Satanás, no nos puede tocar. Entonces, ciertamente, la aceptación tiene que ser con el conocimiento del regalo. Es un regalo porque es por fe, no es por ninguna obra que hagamos, porque la obra la hizo Dios completamente. Dejemos la religión y creamos que Dios lo hizo todo, lo preparó todo, nos dio ese don maravilloso de la fe y nos tomó así como estábamos en nuestros delitos y pecados y le plació entregarnos esta salvación. Amén. Dos cosas voy a decir, ¿verdad? Para concluir. La primera es que es un regalo, sí, la salvación y la gracia que Dios nos ha dado, pero no nos quedemos solamente con el envoltorio, o sea, con la cajita, sino que abramos el regalo y disfrutemos su contenido. Eso. Y lo último, lo segundo, que es fuerte iniciar en la vida espiritual. Digo fuerte porque hay muchas cosas grabadas, hay muchas, vamos a decir, Satanás siempre va a poner trabas utilizando las personas a nuestro alrededor, pero aunque aún haya cosas en nuestra vida, una oración siempre tiene que estar en nuestros labios y esa oración es siempre, siempre, siempre pedir a Dios la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos va a dar a nosotros la gracia, la fuerza espiritual para desgravar las cosas antiguas y para obtener esa batalla entendida espiritual que es contra mi yo, contra el mundo y contra Satanás. Sin la llenura del Espíritu Santo
nosotros no podremos experimentar las bendiciones que Dios nos ha dado. Con la oración que vamos a tener diario siempre cuando despertamos en la mañana, cuando estamos almorzando, cuando nos vamos a dormir, no puede apartarse de nuestra boca el deseo y el anhelo por ser llenos del Espíritu Santo. Porque ¿eso qué significa? Que quien dirige y quien guía siempre va a ser Dios. No voy a ser yo, ni mi criterio, ni mi pensamiento, ni mi posición, ni mi actitud, sino siempre va a ser el deseo de Dios en mi vida. Amén. Entonces, Dios tiene el control de nuestras vidas realmente. Ahora estará con nosotros para siempre. Nadie puede destruir esa morada que Dios hizo en mí. Nadie nos puede separar. Él estará hasta el fin con nosotros. Sean drogas, sean vicios, sea lo que sea con lo que Satanás nos haya atado. Dios derriba, destruye todas estas grabaciones, todas estas mentiras y nos hace vivir en paz y reposadamente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aceptemos a Cristo. Está tocando la puerta de tu corazón en este día. Abre la puerta, Él entrará a ti, cenará contigo y tú con Él. Bendiciones. Bueno, nosotros le damos gracias al Señor una vez más por darnos este día. Voy a despedir el programa con esta cita, dice así. Justamente vamos a hablar del regalo que nos hablaba nuestra hermana María. Y dice, porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la senda de justicia, que es por la cual el Espíritu Santo de Dios nos conduce y conduce a todo nuevo creyente, a todo aquel que aceptó la salvación. Es el Espíritu Santo y usted se va a dar cuenta que es el Espíritu Santo que está obrando, porque cada día esas buenas obras van cobrando vida en usted. Es decir, usted va mudando, usted va a ir dejando toda su vieja manera de vivir. No de manera metódica ni porque usted creó una fórmula, no. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, este Espíritu que ha venido a morar en usted es el que es el que le va a enseñar si algo está incorrecto o de manera incorrecta. Amén. Entonces, de esta manera hemos llegado al final de su programa, su podcast, La Verdad del Evangelio. Desde ya les invitamos pues para nuestro próximo programa, en el cual pues le pedimos al Señor que nos ilumine y nos dé más de esto para que podamos seguir compartiendo. Bendiciones.